nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, amén. Eso es lo que hemos estado viendo, de que somos salvos netamente por gracia, por la misericordia de Dios, y que eso nos llena de gozo. Y nuevamente, somos salvos no por obras, pero somos hechura suya para buenas obras, amén. Y ahora el verso 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Pues el mensaje está bien claro, ¿sí o no? Pablo acá lo explica a fondo, la consecuencia de que nosotros hayamos sido escogidos por Dios, ¿sí o no? Pablo dice, bueno, si hemos sido escogidos por Dios, si Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, si Cristo nos ha llenado de su Santo Espíritu, si cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Dios nos ha llamado, pues quiero que sepan algo, dice Pablo, que ustedes son el Israel de Dios. Entonces Pablo dice, por tanto, dice, acuérdense, que en otro tiempo, dice, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, o sea, Pablo hace una distinción, ¿sí o no? Lo que es de la carne y lo que es del espíritu. En cuanto a la carne, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. O sea, Pablo, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo a través de Pablo? Está como desechando, como hablando de menos la circuncisión, ¿sí o no? Vosotros los que erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne, ¿verdad? Los que en la carne, o sea, le están restando importancia. Si vemos el uso de palabras que el Espíritu Santo está dando a Pablo para usar, son palabras que le restan bastante importancia al rito físico de la circuncisión. Es una circuncisión hecha en la mano, en la carne, la llamada. Ahora, no sé si usted ha caído en cuenta de la gran ironía o de la gran victoria de Cristo Jesús en esto, de que Dios no utiliza a Lucas para escribir esto. Lucas era un gentil. Dios no utiliza a Pedro para escribir esto, que aunque era judío, pues su pasado era de simplemente ser un pescador. Dios utiliza
al celote más grande que tenemos en la Biblia, a un tal Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia por su celo por Israel, porque él era judío de judíos en cuanto a la ley, que decía irreprensible, ¿sí o no? Era un celote, era un radical, era una persona, hoy en día podríamos decir hasta racista, ¿verdad? No, nosotros. Y Dios lo cambia tan radicalmente que ahora está hablando, bueno, en otro tiempo, las cosas que él mismo había estado persiguiendo, las cosas que él mismo había levantado y había endiosado, ahora, porque ha cambiado de corazón, porque Dios realmente lo ha transformado y porque ahora él entiende el Evangelio, las tiene por mente. Porque en otra carta, cuando Pablo habla de eso, del hecho de que él es judío de judíos en cuanto a la ley irreprensible de la tribu de Benjamín, dice, y todo lo que antes yo lo tenía por grande, que dice, lo tengo ahora por basura, por el supremo conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora lo podemos ver en estos textos. Él dice, la circuncisión hecha por la mano en la carne. El verso 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué tan importante era lo que había, esa separación entre judío y gentil? Mira estas palabras, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por toda la civilización que los egipcios pudieron tener, por toda la civilización que los imperios chinos y los Raj allá en la India y todos los diferentes reinos que se levantaron, los celtas, en fin, los visigodos y todo, bueno, eso vinieron más tarde, ¿no? Pero todos los reinos que había en el mundo, por todo lo que pudieron conseguir, los persas, ¿verdad? Los babilónicos, eran pueblos, enteros pueblos, sin esperanza y sin Dios. No había esperanza porque nadie conocía de Dios. Por cientos de años, por miles de años, probablemente 1800 años desde Abraham hasta la venida de Jesucristo, el Evangelio o las noticias de que el Mesías iba a venir era predicado a una familia específica, a una familia cuyo patriarca era Abraham, el segundo era Isaac y el tercero era Jacob. Y de ahí tiene 12 hijos, y a todos los que vienen de esa familia específica, Dios les hablaba de él mismo y se revelaba a él. Ahora, ¿eso quiere decir que esta gente era toda santa? No. Si leemos la Biblia vemos que había mucho pecado y mucha corrupción. Desde el principio, desde las 12 tribus, ¿se acuerdan? Los hermanos vendieron a José, y verdad, había muchos problemas desde un principio. Nuevamente, no por obras. Realmente la gracia está vista en todo el Antiguo Testamento, porque hasta el mismísimo Abraham, hasta David, hasta todos pecan. Moisés mismo termina sin entrar a la tierra prometida, porque golpeó a la roca y desobedeció a Dios, ¿sí o no? Dijo, se las dio él mismo y no honró a Dios, y Dios le dijo, no me entres a la tierra prometida. En sí, todo el Antiguo Testamento nos muestra que si hubiese realmente sido por la ley, ni uno de ellos hubiera sido salvo, pero es por gracia. Y en esa gracia vemos que Dios escoge a ciertos individuos, como dice Pablo luego en Romanos, un remanente. A través de todo ese pueblo se levantan profetas a decir, esto está mal, esto está bien. Se levantan hombres de Dios, mujeres de Dios, que comienzan a hacer. Y toda esta gente, el 99.99999% de esta gente era de esta familia, de la casa de Israel, ¿sí? Descendiente de Abraham. Pero ¿por qué la Biblia hace ese tremendo ejemplo de no? Es de Jacob, de Israel. Porque sabemos que Abraham tiene un hijo primero que es Ismael, y la Biblia quiere especificar que es a través de Jacob. Había uno que otro como Ruth, ¿verdad? Que estudió será mi Dios,
como Rahab, ¿verdad?, que es desintegrada. Hay un pequeñísimo destello de lo que Dios iba a hacer más adelante, el secreto que estaba escondido por los tiempos y las edades, dice Pablo. El mismísimo Nabucodonosor se arrepiente y declara que no hay Dios sino el verdadero Dios, ¿sí o no? Y en todo este tiempo, entonces, vemos que en ese tiempo, en ese pasado, todas las demás culturas, todas las demás familias de la tierra, por eso la promesa a Abraham es: en ti serán benditas y en tu descendencia todas las que familias de la tierra, ¿verdad? Y nuevamente él dice, ¿verdad?, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ahora en Cristo Jesús. Ahora hay un cambio, pero ahora significa que ya eso se acabó, que ahora hay otra cosa. Y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Esto lo vuelve y lo repite la Biblia una y otra vez. En Cristo Jesús ya no hay más judío ni gentil. Ya no existe. Se acabó. Solo hay Cristo y Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno. Hay un solo pueblo de Dios en la faz de la tierra. Yo sé que ahora se han levantado muchas doctrinas falsas que dicen: no, hay la iglesia que es la esposa de Dios, pero el pueblo de Dios sigue siendo Israel. Este verso y todo el Nuevo Testamento niega eso. Hay un solo pueblo de Dios. El Israel de Dios es todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, tanto judío como gentil. De los dos pueblos hizo uno y quitó la separación. Amados hermanos, esto es importante, porque la Biblia quiere que nosotros, cuando leamos el Salmo 135, dice: casa de Aarón, alaba al Señor. ¿Soy de la descendencia de Aarón o no? No. Si crees en Cristo Jesús, esa es tu descendencia. Tus ancestros ya no son incas, ni mayas, ni europeos, ni yo vengo del rey de España. Todo el mundo proviene del rey de España, todo el mundo era nobleza en España. Entre los latinos siempre todo, que yo era conde, que yo era esta. Usted es príncipe porque es hijo del rey de reyes y del señor de señores. El rey de España se queda corto, el emperador de Francia se queda chiquitico. Somos hijos del gran rey. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Esta es la verdad. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando dice un solo y nuevo hombre, es léalo mejor, un solo y nueva humanidad, una nueva cosa, algo distinto. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, somos otra cosa. ¿Y qué dice? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿qué decían? ¿Verdad? Que se circunciden al octavo día, que no se junten con las otras gentes, y en realidad era un pecado terrible en Israel casarse con una mujer que no era judía, ¿sí o no? La ira de Dios venía por esas cosas. Pero ahora, en Cristo Jesús, Él quitó la separación. Él hizo aceptos a los que no éramos aceptos. Él purificó a los que no éramos puros, a los que no éramos descendientes de Abraham. Dios los hizo sus hijos. Y se cumple aquella palabra cuando Jesús les dice a los fariseos: yo puedo hacer de estas piedras
hijos de Abraham. Y lo ha hecho. Amén. Juan 1 nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad humana ni por sangre, sino de Dios. O sea, nuestra sangre no es que Dios te cambia tu sangre y ahora si te haces un test de ADN va a salir que eres de la tribu de Benjamín o de la tribu de Judá. No. Espiritualmente tú has sido transformado en un hijo de Dios. Y mire lo que dice aquí. Y mire lo que dice aquí. Para crear en sí mismo de los dos un solo hombre. De los dos, o sea, al Cristo morir y resucitar, también agarra a Israel, también agarra a Moisés, también agarra a Isaac, a Jacob, a David, a todos los que creyeron en él en el Antiguo Testamento, a todos los que ponían su fe en el Mesías venidero, y a esos de esos también los une y hace un nuevo hombre, una nueva raza, por así decirlo, algo distinto, y es el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, nadie en el Antiguo Testamento fue salvo aparte de Cristo Jesús. Nadie fue salvo por sus obras, nadie fue salvo por su raza, ni por su herencia, ni porque, bueno, como yo vengo de familia tal por cual, entonces yo voy a ser salvo. Nadie, ni hoy en día, ni hace 1000 años, ni hace 10.000 años, nadie fue salvo por eso. Todos fuimos salvos por gracia en el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy por hoy lo podemos ver al pasado, pero Moisés dice: Dios les levantará un profeta como yo, a él oír. Jesús dice: Abraham vio mi día y se gozó. David dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Sí o no? Todos ellos miraban hacia algo que todavía no había llegado, pero usted y hoy ahora ya ha llegado y podemos ver, y por eso de los dos hace un solo hombre, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, nuevamente a ambos. No es que solo nosotros somos reconciliados con Cristo a través de la cruz. Si hay algún judío que está reconciliado con Dios, es también a través de la cruz. Por tanto, amados hermanos, debemos de predicar la palabra de Dios a todos. No piense, como hay unas falsas doctrinas, que dicen: bueno, ese es judío, entonces es salvo porque es judío. No, hay que predicarle, porque simple en la cruz es donde de ambos se reconcilian en un solo cuerpo, como dice aquí, ¿verdad? Y matando en ella las enemistades. Por favor, amados hermanos, lejos de nosotros está el odiar a los judíos, lejos de nosotros está el tenerle rabia o rencor. Sí, a veces van a negar a Jesucristo, y si les hablas de Jesucristo van a mandar a volar. Pero ¿qué dice aquí? Él quitó las enemistades. No nos ha llamado Dios a odiar, sino a amar. No, pero se oponen a la Biblia. Sí, la Biblia dice que con el Evangelio son enemigos, pero son amados por los padres. Es decir, sigue amando a tu enemigo, sigue amando, sigue predicando. Lo mejor que tú puedes hacer para una persona judía es mostrarle que el Mesías es Cristo Jesús, es hablarle de su Redentor. La otra cosa que a mí en el pasado, estoy haciendo un pequeño breve momento, me estoy saliendo de lo que iba a hablar, pero yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo trabajaba con bastante gente de raza judía, y entonces ellos vieron que mi sobrina, que ahorita está en el baño, ¿verdad?, se llamaba Esther Elizabeth. Y salió una señora: oh, Esther Elizabeth, entonces usted, judío, yo soy un hijo. Y eso es lo que la Biblia dice: provocarlos a celos, para que aún, a ver si así, te acercan a Cristo Jesús. ¿Cómo que tú estás usando esos nombres? No te debería. Porque ahora soy hijo del gran rey, porque he sido injertado en el olivo. Yo, que era olivo silvestre, he sido puesto en el olivo. Mi herencia es Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí o no? David, Moisés, todo eso es mi herencia. Yo soy de esa línea, porque de los dos hizo un solo hombre, y yo soy el Israel de Dios en este momento.
provocarlos a celos para que por lo menos te pregunten. Y entonces yo le dije después a mi jefa, pero quiero que usted sepa algo. Jesús era judío, los apóstoles, los discípulos eran judíos. Estamos viviendo el cumplimiento de las promesas, donde dice que todos los pueblos alabarán a Jehová. Está escrito por todos los profetas. ¿Por qué se enojan de que se ha cumplido la promesa en Cristo Jesús? Y ahora todos los pueblos alaban al Dios que originalmente era de Israel, ¿verdad? Y lastimosamente ella, bueno, gloriosamente ella se alegró y fue a una iglesia, y fue una mala iglesia y se enojó y se fue. ¿Verdad? Pero bueno, así están las historias, amados hermanos. Eso es lo que debemos hacer, reconocer que somos hijos de Dios. Y verso 17, y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos. Sí, reconocemos, nosotros estamos lejos. Y a los que estaban cerca, a los que habían oído, a los que tenían las promesas, después les habló. Pero la gran mayoría no le creyó. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿No le parece que Pablo está como que repitiéndose varias veces? Los unos y los otros, los unos y los ambos, los unos y los otros. Porque yo creo que la palabra de Dios quiere que sepamos que no hay otra forma de salvación. No existe. Por la ley nadie puede ser salvo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No somos extranjeros, amados hermanos. No somos advenedizos. Usted sabe que esa palabra advened la tuve que buscar, porque el Reina Valera de 1960 tiene un poco de lenguaje que yo no lo conozco. ¿Qué es un advenedizo? Un llegado de arriba, un aparecido, como quien dice. En ese tiempo había mucha gente que estaba haciendo viajes. Y por ejemplo, tú estabas yendo de aquí a Nueva York, y en lo que estabas caminando pasas por Orlando y te agarra la noche. Y dices, oh no, me agarró la noche porque esto es un viaje de varios días. ¿Dónde me voy a pasar la noche? Y vas y te arrimas a la casa de alguien. Y dices, ¿me puedo quedar aquí? Sí, es un advenedizo. Que está caminando por ahí y dice, a ver, ¿hay alguna posada por aquí? Ya venga, venga, venga. Amados hermanos, muchos hoy en día dicen que la iglesia es advenediza. Estamos de paso. Que Dios escogió a Israel, y como Israel negó a Dios, a Jesucristo, entonces por un tiempito Dios abrió las puertas a la iglesia, pero pronto ya ese tiempo va a pasar y Dios va a volver a su plan original. Dios reprenda al diablo. El plan original siempre fue salvar a toda lengua, tribu y nación. En realidad, amados hermanos, el paréntesis es Israel. 2200 años desde, dependiendo de cuántos años usted le ponga a Adán, pero más o menos 2200 años entre Adán y Abraham. Usted me va a decir que, ¿y qué pasó con esos 2200 años? Si ese era el plan A, ¿no? El plan A lo dijo Dios en el jardín del Edén. ¿Sí o no? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Nuevamente, una sola simiente, no muchas, Jesucristo, y él aplastará la cabeza. ¿Sí o no? Amados hermanos, siempre fue este el plan de Dios. Así que, amados hermanos, usted va a escuchar muchas cosas hoy en día. Muchas cosas en la radio, muchas cosas en la televisión, sobre todo ahora que está pasando la guerra en Israel, ¿verdad? Sí, es una nación que se llama Israel, Dios los bendiga, así como hay una nación que se llama Egipto, pero no hay un faraón, ¿verdad? Nada que ver. No, cuidado con Egipto, porque la Biblia dice que no, el faraón, no, eso ya pasó. Ahora hay una nación que se llama Israel, Dios los bendiga, ¿verdad? Pero, amados hermanos, es una nación como cualquier otra, que comete errores, que comete cosas buenas, y el único pueblo de Dios es el pueblo que declara a Jesucristo como su Señor. Tanto de cualquier raza que sea, de cualquier tribu, de cualquier nación. Amados hermanos, hay gente que erróneamente dice, no, hay que bendecir, porque Dios dice que Abraham dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te bendiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ti serán benditas todas las
familias de la tierra. La Biblia nos aclara que esa promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, no a sus descendencias como si fueran muchas. Estoy citando la Biblia, sino a una, a Jesucristo. En Jesucristo se cumple esa promesa. Y literalmente, amados hermanos, todo el que maldiga a Jesucristo será maldito, y todo el que bendiga a Jesucristo y lo declare como Señor será salvo. Ahí se cumple, ese es el cumplimiento absoluto. Entonces, amados hermanos, no se deje influenciar, no se deje hacer pensar que usted es como de segunda clase, que usted no, una cosa es pues, y ahí van a venir los judaizantes y te van a decir, tienes que guardar el sábado. Si realmente quieres ser un buen cristiano, guarda el sábado. Si realmente quieres ser un buen cristiano y seguir a Dios, tienes que dejar de comer cerdo. Y tienes que volver a la ley. Y tú, amados hermanos, le vas a decir, no, por la sangre de Cristo somos otra cosa. No es que Cristo nos injertó al árbol de la ley, ¿verdad? Porque hay una mala interpretación en eso. Dice que nosotros somos olivos silvestres que hemos sido injertados en el olivo original, ¿sí o no? Y dices, estoy hablando de Romanos 9, 10 y 11, ¿verdad? Cuando dice que las ramas fueron descajadas, ¿verdad? Israel no creyó en Dios y dice, fueron descajadas para que nosotros los gentiles fuéramos encajados, pero el mal entendimiento es que estamos siendo encajados en el pacto de la ley, en el pacto de Moisés. Y no es así, estamos siendo injertados en el Israel de Dios desde un principio, del que precede a la ley. Usted y yo estamos siendo injertados desde antes, amados hermanos. Por lo tanto, es algo nuevo que está creando Dios. Esto que estamos viviendo es lo que los profetas anhelaron ver. Esto es lo que los profetas profetizaron. Decían, en los postreros tiempos, el Señor dice que derramará su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿sí o no? El libro de Hebreos nos dice eso. Y esto es lo que anhelaron los grandes hombres del Antiguo Testamento, anhelaron ver este día, donde usted y yo no necesitamos de un templo físico para ir y adorar a Dios, donde no necesitamos de matar un chivo o un cabrito para acercarnos a Dios, donde, ¿qué dicen? Donde edificados sobre el verso 20, donde edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué la iglesia ya no tiene un templo? ¿Por qué ya la iglesia no anhela que se reconstruya ningún templo en ningún lugar del mundo? Porque nosotros somos el edificio de Dios, cada uno piedras vivas en el edificio de Dios. La iglesia es el edificio. La iglesia es la iglesia, por así decirlo. La iglesia es el edificio, el templo de Dios. Ya no hay más tercer templo, ya no hay más templo glorioso. El templo que profetizó Ezequiel y el templo que se profetizó de donde iban a salir ríos de agua viva para bendición del mundo entero es la iglesia. Somos nosotros, tanto corporativamente, piedras vivas en el edificio de Dios, como individualmente, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, tanto tú personalmente eres un templo del Dios viviente, como nosotros como iglesia, cuando nos reunimos, cuando 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Amados hermanos, el tratar de volver a la ley es ridículo. El tratar de volver a un lugar cuando ni siquiera podías entrar. Ni siquiera un judío podía entrar, solo los sacerdotes podían entrar. Y ni siquiera cualquier sacerdote, el sumo sacerdote tenía que entrar, y no sin antes derramar sangre. Y ahora Dios, por su bendito sacrificio, ha hecho que usted y yo seamos morada del Espíritu. El Santísimo, el Santo de los Santos, no está detrás de un velo, está en tu corazón, y tú quieres volver a la ley. Arrepiéntete y conviértete.
desecha ya las fábulas de genealogías y que bueno, entonces nosotros venimos de los safarditas, entonces yo tengo sangre judía. ¿Qué le importa? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees que Él ha muerto por ti? Eres el Israel de Dios, eres un Abraham sobre la faz de la tierra, que Dios dice: este es mi amigo, haré alguna cosa sin antes comunicárselo a mi amigo. Tú eres un Abraham, tú eres una mujer de Dios, tú tienes una relación con Dios, algo que la ley jamás pudo conseguir. A ese árbol ha sido injertado, oh Israel de Dios, oh bendito pueblo de Dios. Levántate y camina como lo que eres, que ya nadie más te tenga por menos, que ya no digas: ay, aquí dice pues, esta promesa es para Abraham, esta promesa es para Moisés, como leemos Salmo 135, si quieren lo vamos a leer al final otra vez, pero esta vez realmente, como decía Katy, póngase usted. Y a veces cuando nos dicen eso nos da como cosa, no, ¿cómo me voy a poner yo? Pues por gracia. No, pero vamos a leer el salmo tan bonito que trajo nuestra hermana Catalina una vez más y luego vamos a orar, porque yo sé que es Día del Padre y hay muchas actividades que hacer, entonces no los quiero retener más tiempo. Pero ¿cuántos se gozan de que son hijos de Dios? ¿Cuántos se gozan que son un templo del Espíritu Santo? Amados hermanos, es que no, me voy a extender un poquito más, porque esto es demasiado lindo. Si usted ve la ley, si usted ve el Torán, si usted ve que dice: cuando hayáis llegado a la tierra prometida que yo os daré, dice Dios, haráis un templo, y el que orar en ese templo recibirá respuesta. Y si alguien se hiciere de los cuernos del altar, recibirá misericordia. Y así, ¿no? Y si vienen de las naciones y oraren en este lugar y se arrepintieran, Dios. Cuando la Biblia dice que ahora nosotros somos ese templo de Dios, imagínense cuando vienen sus amigos, sus vecinos: ore por mí, ¿cuántas veces les soy el templo del Espíritu? Venga, aquí vamos a orar, porque el que se agarra a nuestro Dios, nosotros somos esa conexión con Dios, y lo lindo es que nosotros les podemos decir: ahora tú también, si tú recibes a Cristo Jesús por la fe, tú también vas a ser templo de Dios, y no vas a necesitar de tú mismo vas a tener una relación con Dios. Y ni uno de tus cabellos caerá a tierra si no es por la voluntad de tu Padre. Y Él te dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conocías. Vamos, hermanos, mira el Salmo 135, dice: casa de Israel, bendecida a Jehová; casa de Aarón, bendecida a Jehová; casa de Leví, bendecida a Jehová. Y aquí está cuando Dios, como Dios ya sabía lo que iba a venir, dice: los que temen a Jehová, bendecida a Jehová. ¿Quién es la casa de Aarón? ¿Quién es la casa de Israel? ¿Quién es la casa de Leví? Los que temen a Jehová. Desde Sión será bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Quiero decirle un secreto que no mucha gente entiende. Dios, el milenio, muchos creen que es físico, que Dios va a venir en el milenio y va a gobernar desde el monte Sión el mundo entero. Si es así, déjeme decirle algo: el Israel de Dios que se le va a juntar y va a vivir con Él, somos todos los que hemos creído en Él. Ese es el regreso. Cuando el Señor levanta la cautividad de las naciones, que antes estaban sin Dios y sin esperanza, y en Cristo Jesús, pueblo que habitaba en sombra de muerte, vio una gran luz, y el Señor hizo volver la cautividad de las naciones. Todos fuimos redimidos por Cristo Jesús, y Cristo va a gobernar en Sion. Y ahí va a haber bolivianos, chilenos, alemanes, africanos, de toda lengua, tribu y nación, porque ese es el día profetizado en la palabra, no 1947. Lo que Dios haya hecho con esa tierra, Dios los bendiga, pero déjeme decirle, el cumplimiento de esa promesa es en la venida de Cristo Jesús. Ahí es cuando se cumple la redención total del Israel de Dios. Eso sí, van a haber
muchos judíos también, porque creemos que en estos tiempos finales muchos de ellos se van a arrepentir y van a recibir a Cristo Jesús. Amén. Así que oremos por todo el Israel de Dios en todas las naciones y alejemos de nosotros cualquier tipo de cosa que ya sea que nos haga sentir menos o Dios nos libre querernos sentir más, porque todos hemos sido salvos por gracia en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor amado, en este día reconocemos que tú eres la piedra angular del edificio, Señor. Sin ti no hay edificio. Nadie puede venir al Padre si no es por ti. Y te damos alabanzas y glorias a tu nombre, Señor, porque realmente somos tu Israel, Señor. Hemos sido injertados en el árbol, Señor, y ahora realmente somos, Señor, tu pueblo, Señor. No figurativamente, no como de segunda, Señor, sino gracias, Señor. Gracias porque tú lo has hecho, Señor. Y de los dos pueblos has hecho uno, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en este día, la paz y la bendición, Señor, para tu Israel en todo el mundo, de toda lengua, tribu y nación. La paz para tu Jerusalén celestial, Señor. Y también la paz para el mundo del Medio Oriente físico, Señor. Pero en el nombre de Jesús queremos exaltarte a ti, Señor. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no vamos a dar a ningún hombre la gloria que solo tú te mereces. No vamos a decir que alguien es bendecido simplemente por su raza. Eso es pecado contra ti, tanto si lo decimos para con los blancos o con los latinos o con los judíos. Si alguien ha de ser bendecido, si alguien ha de ser amado, si alguien ha de ser honrado, que se honre en conocerte, en entender de que tú eres Dios. Esa es nuestra honra, esa es nuestra, como decía Catalina, sin saber lo que íbamos a hablar el día de hoy, pero tú, Espíritu Santo, se lo mostraste. Si de algo nos vamos a jactar, es de conocer y de amar. Bendito y alabado seas tú por siempre, Señor Jesús. Llénanos de tu Santo Espíritu, que entendamos realmente que somos tu templo, Señor, que realmente moras en nuestro corazón, Señor, que efectivamente somos tus Abrahames, Señor, somos tus Davides, Señor, somos tu pueblo, Señor Jesús, y que actuemos como lo que somos, Señor, ya no más con temor, ya no más débiles, Señor, ya no más con dudas, Señor, con temor del mañana, Señor, sino felices, gozosos, confiados en que tú nos amas. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Vamos a alabar.